Me llamo Raúl. Soy un joven que vive en la región del Urabá antioqueño, en una pequeña vereda llamada El Triunfo. Soy el hijo mayor de un militar, el cual nos lo arrebataron los grupos armados ilegales por no pagar la vacuna o contribuir con la causa, como alguna vez escuché que le decían a mis padres para referirse a la incorporación de alguno de nosotros en sus filas. Mi mamá es quien nos ha sacado adelante, a mí y a mis dos hermanos desde entonces. El gobierno no nos brindó ninguna ayuda económica, ni se pudo acceder a la pensión, ya que mi padre no murió en servicio. Todo lo que somos mis hermanos y yo es gracias a mi mamá, que sembrando en los terrenos de la casa y con la venta de los animales en el pueblo, ha podido alimentarnos y educarnos. Pero a mi mamá le ha tocado muy duro desde que mataron a mi papá, hace 8 años ya. A mí todavía me hacen falta varios años para graduarme del colegio, y aunque nosotros le ayudemos con la siembra y el engorde de los animales, no es suficiente para todos los gastos de la casa. A ellos no les bastó con arrebatarnos a mi papá, sino que también siguen rondando la finca para extorsionarnos. En ocasiones hasta hemos sido médicos de ellos cuando llegan heridos de algún combate. La situación ha estado muy difícil desde la muerte de mi papá. Familia por estos lados no tenemos, no somos de aquí. Migramos a esta zona por el trabajo de mi padre. Por ser zona de combate se necesitaba bastante personal para la guerra. La verdad, mis padres sí sabían a lo que se enfrentaban. Nosotros no, estábamos muy pequeños. Mi hermano, el menor, aún no había nacido. Un día llegaron a mi casa unos excompañeros del trabajo de mi padre para hablar con mi mamá. Ellos sabían de la situación por la que estábamos pasando. Me ofrecieron la posibilidad de que yo trabajara como informante para su institución. Mi mamá rechazó la idea desde un principio. Yo, que estaba escuchando la conversación escondido desde la cocina, salí de una vez a interrumpirlos para aceptar la propuesta. No sabían lo que me estaba metiendo. Luego de intensas conversaciones, convencí a mi mamá de que me dejara aceptar el trabajo. Era eso, o irme de la casa para poder trabajar con esos hombres. Pero no quería hacerlo, porque aún con una boca menos que alimentar, mi mamá seguiría teniendo todo el peso a sus espaldas, y ahora sin contar en la casa con el apoyo de su hijo mayor. La decisión la tomé muy a la ligera. Pensé en consultarla con mis dos amigos de confianza, Simón y Manuela, pero se ausentaron mucho. Ya casi ni nos veíamos en el colegio. Parecía que cada uno tenía una vida clandestina, de la cual no querían que nadie más se enterara. Así que preferí actuar de esa misma manera. Luego de persuadir y convencer a mi mamá, empezó mi entrenamiento y las primeras labores de inteligencia. Yo tenía 15 años y vivía en el Urabá, junto a mi mamá y mi papá. Eso por ahí era muy hermoso y recuerdo lo bueno que se vivía allá en la finca familiar junto a uno de mis tíos, Juan Pablo. Cuando estaba por cumplir 15 años, mi tío empezó a llevar unos señores a la casa que mi papá le peleaba mucho. No le gustaba que ellos se quedaran en la finca, ni mucho menos que nos vieran con ellos. Mi tío los defendía y decía que lo único seguro que tenía allá era que debía luchar y pelear contra el que fuera para que no nos sacaran de la finquita, que estaba dispuesto a poner hasta la vida para salvar la herencia de mis abuelos. Esas peleas yo no las entendía porque mi mamá me mandaba a recoger moras o a hacer tareas para la escuela. Entonces yo me iba para la casa de Simón disque a estudiar, pero nos íbamos al campo de moras o a caminar hasta la quebrada hablando. Yo le contaba que una vez me había lastimado un brazo y me había atendido una enfermera que había llegado de Bogotá y me dolía muchísimo el brazo, pero cuando ella me empezó a contar sus historias ayudando gente y a los doctores, se me olvidó que me dolía el brazo y le pedía que me contara más. A veces pasaba por el puesto de salud a llevarle moras y a que me contara cómo podía volverme enfermera, pero un día hubo un accidente y ella se fue muy triste. A veces se llevaba para mi casa porque me ayudaba con mis tareas y ahí se conoció con mi tío Juan Pablo. Un día los vi por el pueblo caminando de la mano y la gente apenas los miraba y se reía. Mi tío y la enfermera se daban besos a escondidas, pero yo a veces los pillaba y cuando los veía soltaba una risa y les decía guácala. Un día que yo iba llegando del colegio la vi que salía llorando de mi casa y le decía a mi tío que era un irresponsable y que no quería volver a verlo y lo empujó, pero se dio cuenta que yo iba llegando y se fue llorando durísimo. Me dio mucho miedo porque ella era muy tranquila y nunca se le veía brava ni nada. Ese día mi tío se fue para el pueblo y llamaron a decir que estaba muy borracho y que le quería pegar a don Rafael, el dueño de la tienda, porque no le quería dar más trago, y que habían llegado unos señores y se lo habían llevado que dizque para que aprendiera una lección. Al día siguiente yo estaba jugando de camino a la casa con Simón y con Raúl.
Jugábamos corriendo y nos empujábamos y nos correteábamos por todo el parque frente a la iglesia. Raúl vivía por ahí cerquita, entonces podíamos ir por algo de tomar y seguir jugando. Pero ese día la mamá de Raúl me dijo que me fuera para mi casa, que me estaban buscando. Cuando llegué, la enfermera y mi mamá estaban llorando, y cuando me vieron me abrazaron y me dijeron que mi tío no iba a volver más. Mi papá estaba dentro de la casa llorando con la cabeza entre las manos. Yo entré y cuando lo vi me sentí muy triste. Estaba muy asustada porque no entendía qué era lo que había pasado y por qué no iba a volver más. Pero sentí muchas ganas de abrazar a mi papá y que dejara de llorar. A la semana siguiente de ese accidente con mi tío, la enfermera se fue y no la volví a ver más. Por la casa siguieron llegando los señores con los que mi tío hablaba. Mi papá seguía muy triste y les decía que luego hablaban, que se podían quedar y comer, pero que luego hablaban. Me tocaba a veces no ir al colegio porque mi mamá encontraba a mi papá borracho en el pueblo y me pedía que ayudara a cocinar o a trapear por si acaso y cuando ella llegara, mi papá pudiera comer. Simón y Raúl me preguntaban que por qué faltaba, pero yo no quería contarles lo de mi papá. Un día mi papá estaba descansando porque había pasado llorando por mi tío y llegaron esos señores. Me dijeron que sí les podía dar algo de tomar y que estaban buscando a mi papá. Cuando fui a despertarlo me dijo que les diera de comer y que dejara que se fueran y que no lo fuera a molestar más. Entonces uno de ellos me empezó a preguntar por el colegio y por las cosas de mi casa. La verdad era que mi papá había descuidado la finca y mi mamá no podía con todo sola. Ella también estaba triste por mi tío y peleaba con mi papá para que le ayudara o nos fuéramos que porque algo malo podía pasar. El señor me dijo que sí me gustaba estudiar y que qué quería hacer cuando fuera grande. Yo le conté que ayudar a la gente y sanarla cuando se lastimaran o cuando se sintieran mal ahí en el pueblo. Y él me dijo que me podía enseñar a vendar una herida, pero que no podía tenerle miedo a la sangre ni nada, porque él me iba a enseñar con gente que estuviera lastimada de verdad. Yo le dije que claro, que yo no le tenía miedo a nada, pero en el fondo tenía miedo de que mi mamá se fuera a dar cuenta y me regañara, o que mi papá se disgustara y se pusiera peor. El señor me dijo que entonces me esperaba todas las tardes cerca del campo de moras para irme enseñando cómo ayudar a la gente. Yo empecé a ir sin que nadie se diera cuenta. No le conté ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a Raúl, ni a Simón. Yo había escuchado que esos señores que mi tío llevaba a la casa eran malas personas y que había que evitarlos, pero a mí me trataban lo más de bien. Me empezaron a dar plata si necesitábamos cosas en la casa y el señor me encomendó con otra enfermera que siempre andaba con camuflado y con fusil. Ella me decía que era mejor que me fuera para la casa y que le dijera todo a mi mamá, porque la guerra era muy dura y yo era muy niña. Pero igual, ella me seguía enseñando cosas. Mi nombre, si aún me acuerdo, es Simón. Tenía 14 años cuando fui reclutado. Vengo de una familia campesina, de agricultores del Urabá. A mi papá le gustaba sembrar mucho plátano, yuca y también de vez en cuando moras. Por la zona había cultivo de moras y pues también por las circunstancias él las sembraba. Así pasaron los años, entre las tareas de la casa y ayudarle a papá con el cultivo, iba a la escuela a pesar de que quedaba 2 horas a pie, en otra vereda bastante alejada. Y además muchas veces los mismos profesores ni podían subir a dar clase. A pesar de todo era una alegría, porque lo poco mucho que aprendía me emocionaba, ya que más allá del llano, de la sierra, de la montaña, había un mundo, otras posibilidades con las que tal vez podría ayudar a mi familia y mejorar la vida de mis padres para que no les tocara tan duro. Eso fue lo que nos prometimos con mis dos mejores amigos, Manuela y Raúl, con los cuales no solo compartíamos la escuela, sino los sueños de poder algún día salir de la vereda. Ellos no solo eran mis amigos, también eran mis vecinos con los cuales desde pequeño jugaba cuando nuestros padres se encontraban en la plaza del pueblo o en el camino de vuelta a nuestra casa. Un día a la vereda llegaron unos señores de negro y con ponchos, y a mi papá le exigieron una vacuna por la poca tierra que poseía. Y como él no tenía esa cantidad de dinero que ellos le exigían, le dijeron entonces que debía aportar algo a la causa, y ese aporte era mi hermana. Mi hermana de 12 años, porque según ellos ya cumplía las condiciones para formar parte del grupo armado. Ella solo sollozaba y lloraba, se escondía detrás de mi madre. Entonces fue cuando yo tomé la determinación
de que me llevaran a mí. No recuerdo muy bien la fecha, pero era más o menos el año 2000. Ese día se fueron y me dejaron. Pensé que solo era por asustarnos, que la verdad no iba a suceder nada, pero no era verdad. Al otro día muy temprano llegaron en una camioneta. No sé qué rumbo tomé. Íbamos varios jóvenes y niños. Era un recorrido de finca en finca, tal vez reclutando a otros jóvenes. Llegamos a un punto desconocido. Una tarde luego de ayudar en mi casa, me fui a que la enfermera me enseñara cómo coser una herida abierta. Me dijo que debía estar lista por si había sangre o si llevaba algún camarada herido, para que yo viera cómo hacía ella la curación. Pero esperé un rato y ella no apareció. Ella me decía que si no llegaba, que fuera a buscarla al campamento, que quedaba del campo de Moras para adentro. Y yo nunca antes había ido porque nunca había estado más lejos de la quebrada ni del campo de Moras. Además estaba anocheciendo y si no iba a la casa, mi mamá o la gente del pueblo se podían enterar qué estaba haciendo. Entonces yo empecé a caminar y me encontré con los señores que iban a la casa. Estaban hablando y cuando me vieron me dijeron que la enfermera me estaba esperando desde hace rato, pero que pensó que yo no llegaba porque me había dado miedo la sangre y que no quería seguir aprendiendo más. Entonces me dijeron que fuera hasta un cambuche y que ella estaba ya atendiendo a un compañero recién herido. Yo creía que se había raspado o que se había cortado, pero cuando llegué estaba la enfermera, casi me vomito. Tenía una herida gigante en una de las piernas y le salía mucha sangre. La enfermera me dijo que me fuera de ahí y que me iba a desmayar y a estorbar y quitarle cama a un camarada que necesitaba ayuda urgente de los que estaban llegando en brazos. Entonces me volteé y empecé a caminar por donde había llegado. Cuando me estaba yendo, los señores que iban a mi casa me dijeron que no me podía ir tan tarde sola y que ya nadie del campamento podía dejarme a mi casa porque tenían prohibido salir. Entonces que mejor fuera buscando en qué ayudaban el campamento porque todos ayudaban independiente de la edad. Uno de ellos me dijo que fuera a requisar a un muchacho que había llegado también al campamento. Y entonces otra vez sentí que me iba a desmayar. En una de las encomiendas se me encargó ir a los campamentos de Moras para revisar el cultivo y poder grabarme en la cabeza lo que más pudiera sobre munición, ya que si pintaba bien el panorama, se ejecutaría una emboscada esa misma noche. Me mandaron por un camino cerca de la cascada, pues era por el que menos se iba a sospechar que estaba haciendo labores de inteligencia. No podía llevar ninguna clase de grabadora ni de localizador, pues era obvio que me iban a requisar y que al menor indicio de que los estaba sapeando me iban a matar. De por sí la misión ya era muy peligrosa, no podía arriesgarme a dar más papaya. Más o menos unos 500 metros del campamento vi a unos tipos uniformados y con fusiles haciendo guardia. Así que me preparé y llegué corriendo muy cansado y con preocupación. Me preguntaron que qué hacía allá, que nada se me había perdido. Yo les dije que estaba sacando a pastar las ovejas, pero que se me habían escapado y salieron corriendo por estos lados. No me creyeron la excusa. Tal vez por mi edad me perdonaron la vida. Se abalanzaron sobre mí y me llevaron donde el comandante. Una vez allí sentí mucho miedo. No tenía esperanzas de salir vivo de allí. Cuando iba a entrar en la tienda de campaña vi una cara conocida y en medio de este encuentro no sabía si preocuparme más o tener una mínima esperanza para sobrevivir. Un día, después de varios meses de entrenamiento y de ganarme la confianza de los jefes, se me asignó a labores de inteligencia. Cualquier cosa sería mejor que entablar combate. Debía encontrarme con un contacto del ejército que me iba a entregar información sobre la ubicación de algunos campamentos insurgentes, los cuales el bloque pensaba atacar, ya que era vital para la organización hacernos con las moras que ellos tenían. Salí rumbo al lugar por medio de las indicaciones dadas, pero como no conocía esta nueva zona, me perdí. Caminé y caminé intentando dar con el batallón, cuando a lo lejos me pareció ver una patrulla. Corrí y visé los camuflados, pero imagínense mi sorpresa cuando no era el tipo de uniformes que yo esperaba. Y además, en ese lugar, encontrar dos caras conocidas que no me explicaba por qué andaban ahí. ¿Usted qué hace aquí? Haga silencio. ¿No ve que todos acá tienen armas? No tiene nada. ¿Qué hace aquí? Como era mi primera misión, enviaron a alguien a seguirme. Tal vez pensaron que yo huiría o tal vez que me voltearía, cosa que igual era imposible hacer, ya que jamás arriesgaría que tomaran represalias contra mi familia. No, señor, yo no tengo nada. Por favor, déjenme ir.
No, no tiene nada. Seguro se perdió caminando por aquí cerca. Sí, 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 eso pasó. Solo se nos escaparon las ovejas y resulté buscándolas por aquí. Escúchala a ella, por favor. No sé si mi sorpresa ante el inesperado encuentro fue tan obvia, pero el que me venía siguiendo quedó convencido de que yo tenía algún vínculo con la guerrilla que se encontraba ahí. Así que de inmediato mandó un mensaje por radio para que el bloque, que atrás también venía a adelantar el ataque, se apresurara, para que no tuvieran ninguna oportunidad de reaccionar. No pude disimular y sin pensar me acerqué a donde estaban los dos. También saqué el radio que yo tenía para decir que acá no había nada, pero eso fue lo que me terminó de delatar. Yo lo llevo hasta el pueblo, no pasa nada. Eso se debió perder caminando por ahí sin mirar para dónde es que iba. Cuando íbamos saliendo, reconocí un viejo amigo, Simón. Se había perdido. Yo tenía que darle información en un batallón, pero él llegó al lugar que no era. Ya no era solo una cara desconocida y sospechosa, sino dos para el grupo de Manuela. Como íbamos escoltados por varios hombres, no podía hacerle ninguna señal ni hablarle. El sonido de su radio fue lo que lo delató. Enseguida se formó el combate. La emboscada estaba prevista para la madrugada, pero se adelantó. Las tropas de Simón estaban muy cerca. Llegaron tan rápido como se les pidió por el radio. Nosotros quedamos en medio del tiroteo. ¡Al suelo! Por acá salimos más rápido. ¿Ustedes qué hacen acá? Preocupémonos por salir vivos. ¡Simón! ¡Raúl! La verdad, chicas y chicos, les cuento esto que me pasó hace 15 años, porque he vuelto a ver a los mismos señores armados caminando por acá y preguntándoles cosas a la salida del colegio. Yo perdí a mis amigos y ni siquiera sabíamos qué estaba pasando. Solo fuimos peones en una guerra que ni siquiera nos pertenecía. No supimos cómo llegamos a ese momento con esas personas en esa situación. Si ustedes necesitan hablar con alguien, saben que yo estoy aquí en el colegio cuando me necesiten o pueden irme a buscar a la casa si necesitan ayuda. La profe siempre les va a creer y los va a ayudar para que no perdamos más amigos o hermanos, para que no existan más niñas y niños que entren a la guerra, pero que nunca saben cuándo deja de ser un juego.